Hoy en Space, según Hoy Tras Noche, una historia de una película de terror y una historia de terror de la vida real. Vamos a hablar de Jeepers Creepers, la saga, y vamos a hablar del Creeper que hizo la saga de Jeepers Creepers. Así que seguinos en Spotify, en YouTube y en todos esos lados, porque mira si te vas a perder esta historia. O todas las otras, porque tenés que seguir. Por favor, dale. Seguí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que coincida con el momento en que le diste play, te televisaron, te ensangucharon entre dos películas esto, que es Space, según Hoy Tras Noche, un programa donde intentaremos hablar de un montón de temas muy riesgosos y muy ríspidos para su entretenimiento. Mi nombre es Santiago Calori. Yo soy Fiorella Sargenti y esos temas van a tener que ver con el cine, con alguna película que probablemente sirva de disparador para hablar de alguna que otra cosita. Correcto. Quizás tal vez nos conozcan porque hacemos... Porque somos famosísimos. Sí, famosísimos. Hacemos un podcast desde hace años que se llama Hoy Tras Noche y el año pasado hicimos también con Space Horrorama con películas malditas. Y Instagramers. Hoy vamos a hablar de Jeepers Creepers. La del Bondi. Sí. Va a ser la 2. Sí. Una saga de terror de principios de los 2000 que tiene su propia saga como true crime, criminal, muy oscura, claro. Policial, también. Aparte que ahora ya se van a enterar cómo. Pero primero tenemos que ver de dónde sale Jeepers Creepers. ¿Qué Exacto. es? ¿Y en qué momento aparece, me Exacto. parece, ¿no? Jeepers Creepers aparece a principios de los 2000, en el 2001, si no me equivoco, es la primera película, en un momento donde el cine de terror estaba en una, para que se entienda, estaban terminándose de hacer todas esas exhibiciones post-Scream, claro, sé lo que hicieron el verano pasado, Destino Final, Wrong Turn. Y estaba como en un momento de indecisión donde el terror no se terminaba de entender para qué lado iba. Y previo al porno de tortura que vino un poco después. Hostel, Juego del Miedo y un montón de cosas. En esa ventana de indecisiones que aparece Jeepers Creepers, sí, que es una película que fue muy mal recibida a nivel crítica, como todas las películas de terror, pero fue muy bien recibida a nivel público porque la verdad que tenía como un concepto original y era como una cosa, era como una saga nueva que podía empezar de alguna manera. Estaba dirigida por un señor que se llama Víctor Salva, más de él después, y escrita y dirigida, inventada de alguna manera por él, y tenía el aval de Francis Ford Coppola, que producía la película con su productora, American Sotro. Sí, exacto, que ahí ya tenemos como el prestigio. Sí, el prestigio que viene con algo de maldición. El prestigio de Coppola en el 2000 no es el prestigio de Coppola en el 72. No, tampoco, digamos. Exacto. Además hay que decir que American Zoetrope es si bien los hijos la mantienen y demás, es la productora que en realidad habían creado con George Lucas y Coppola cuando se fueron a San Francisco y querían hacer como su propio Hollywood porque el locura, sistema, poder, no sé qué. Sí. Y no salió. Y ahora Coppola te vende un cannoli en ese bar que es una estafa. Y no salió y terminaron produciendo Jeepers Y Lucas, Creepers. le fue un poco mejor porque firmó lo de los muñequitos. Las THX está producida por American Zoetrope. Entonces era como por un lado un poquito de prestigio, por otro lado un poquito de terror. De maldición. La premisa era ganchera. Sí. Tenemos como este bicho que aparece cada una que cantidad, es medio road trip, mata gente con unas armas unas muertes medio creativas y una serie de cosas. Funcionaba. Todo bien, hasta acá todo bien. El rodaje fue complicado igual, ya el rodaje también. Se quedaron sin presupuesto, una serie de cosas. Tuvieron que cambiar todo el final porque se les acabó la plata, mucho calor, la gente se quejaba, cositas. Pero Salva no era un iniciado, digamos, no era un amateur, digamos, no era que inventó esta película y empezó, sino que había dirigido una serie de películas antes que habían ido medio directo a video y demás. Pero con éxito. Exacto. Una de ellas es una película llamada Clown House. Claro. De donde viene todo el problema del que vamos a hablar en breve. Digamos. Clown House, que es una buena película de terror. Una gran película de terror en la cual llama la atención una sola cosa, pero de eso vamos a hablar después. Sí. Después hace una para una cierta compañía familiar. Exacto, una compañía familiar que después declaró no saber nada del pasado de Víctor Salva. Sí. Muy complicada. Mala, una película mala. Muy mala, y hoy no se podría hacer porque básicamente es como de una persona, un albino mágico. Un albino mágico, sí. Es como así. Sí. Pero, bueno, Salva dice, che, yo tengo esta idea para hacer la película.
que es muy parecida a un caso real de 1990. Él no negó del todo, dijo, no, yo estaba pensando cuando la armé, estaba pensando más en Duel de Spielberg o La Noche de los Muertos Vivos, pero en realidad en 1990 hay un caso de un chabón que se llamaba, no sé, asumo. O se llama. Ah, sí, está muerto. Está muerto. Denis Depew, que lo encontraron. Depew. Olala. Depew. Olala. Que dos hermanos en la ruta lo vieron tirar el cuerpo de su mujer a una escuela abandonada. Y a partir de ahí, bueno, lo buscan. Sale en un programa muy popular en Estados Unidos de casos no resueltos. Unsolved Que Mysteries. también la apertura es muy parecida a la de Salva en la película. Sí. Y el tipo termina a los tiros con la policía y se suicida. Ok. Pero él dice, yo no me pensé en ese caso. Sí, no que me era pensé bastante en ese caso. como parecido. El caso que Y de ahí- alguna manera inaugura un término, porque el tipo andaba en una camioneta, si no me equivoco, inaugura el término creeper van, ¿no? Claro. Que ahora es muy común, que viste que los yankees tienen un término para todo, Sí. o sea, esas camionetas blancas sin ventanas atrás, Sí. digamos que en general Y esto de son... estar en la ruta, en esas y rutas estar en la ruta eternas con que esas tienen ellos. camionetas, no pares. Digamos, en Exacto. general, si ves una utilitaria sin ventanas, no pares. Exacto. Después Si vino te la querés 2. llevar una lección de esto, es esta. Sí. Bien. Se estrena la película, le va, como decías vos, le va bien. Al toque dicen hay que hacer Hay que hacer la segunda, ya Ya. como en una de... Que la sí. segunda quizás... La como segunda el- para mí es la mejor. Sí, eso te iba a si decir. me Y creo decís. que es como la más popular o la que más quedó Sí, con el... por el colectivo, el colectivo de los escolar, pibes. exacto. Para mí es la mejor de la saga. En 2003. En 2013, exactamente. Y ya estaba, lo que dice él, ya estaba pensando, ya tenía planeada lo que iba a ser la 3. La 3, que sucede antes entre la 1 y la 2, en Exacto, realidad. porque siempre complicarla. Sí, Tenía primero porque, una idea. porque tienen que encontrar alguna forma de chorearte a uno. Cuando empieza Sí. a querer llevar Hacer la adelante la 3, primero hubo como 9 años de idas y venidas, que esto, que el otro, qué sé yo. Finalmente, Porque la 3, esto es importante, la 2 es de 2003 Sí, y la 3 es de 2017. sí. Entonces hay 14 años en el medio. ¿Qué pasó en esos 14 años? En el próximo bloque. Pero de todas maneras hubo un tiempo, bueno, en el medio hizo Sí, la película esta para, muchas para el veces- estudio que no será nombrado. Sí. Y una serie de cosas. Esa fue antes. Ah, ¿esa fue antes? Esa fue antes, sí, Ah, esa fue antes. yo pensé que No, había sido- acá hubo como muchas idas y Ah, es vueltas. verdad, de finales de los 90. Claro, hubo muchas idas y vueltas acá, como de que se hace, no se hace, se hace, no se hace. Finalmente en un momento parecía que se iba a hacer en Canadá, pero cuando están buscando elenco en Canadá, que sale para todas las agencias de casting, ¿no? Como, che, está buscando Ajá. este señor Víctor Salva, no sé qué. ¿En Canadá? En Canadá... No, sa- digo, ¿en Canadá? En Canadá. Sí. Salta una alerta que dice, no trabajen con este señor porque tiene un prontuario, ha estado preso por abuso de menores. Y de eso vamos a hablar en breve. O sea que en Canadá salió que Víctor Salva había estado en Canadá. Claro, listo, tuve que hacer 3 veces. Hola, gracias por quedarte. Esto es Space, según Hoy Tras Noche. Nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, en donde nos quieran seguir, redes sociales, por la calle, lo que quieras. Y danos like y la campanita. Y si vas por la calle y tenés una campanita, hacenosla sonar cerca y aterranos. Estábamos hablando de un montón de cosas muy importantes, Sí. ¿o no? Estábamos hablando de, ya que vos hiciste un chiste pésimo, yo voy a hacer Hice otro. el mejor chiste que ha hasta ahora en este programa. Y sin embargo, la gente no lo entendió porque, bueno, Y yo voy a decir, soy un incomprendido. estábamos hablando de la historia maldita de una saga que hizo guita, que significa plata, si nos están viendo en otro lugar que no es Argentina. Ah, y con eso pretendés hacerme frente a mi chiste Sí. en Canadá. Sí, me parece que sí. Perfecto. Habíamos quedado entonces, el director, el creador de Jeepers Creepers, estaba por hacer la 3 y le salta esta, che, no laburen con él, pero la película termina haciéndose en 2017. Sí. Pero cuando salta esta alerta, 2017, 2015, fechas en las que ya se manejaban redes sociales para empezar. Exactamente. En un momento después de lo de Canadá, uno de los productores va a Twitter y dice, no, tranqui, la película se va a rehacer, la van a poder ver y todo. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál era la historia de esa denuncia ahí, esa encarcelación? encarcelación. Sentencia y Sentencia de cárcel, encarcelación. prisión. Él había filmado, como dijimos en el bloque anterior, una película que había funcionado bastante bien que se llamaba Clown House, que es una película de terror bastante decente de payasos malignos y una serie de cosas que si uno la veía en el momento sin saber la historia que después supimos,
Llamaba un poco la atención la cantidad de preadolescentes sin remera que había. Bien. Era algo que llamaba la atención. Claro, el protagonista era un nene que tenía... nene que estaba todo el tiempo sin remera y en calzoncillito, los amigos también. Y tenía fobia a los payasos. Exacto. ¿Viste cuando uno ve ve una película de explotación o de lo que sea que dice, ¿qué necesidad de que esta mujer esté desnuda? Claro. Lo mismo, pero con nenes de 12, 13, lo cual era como un poco llamativo conceptualmente. La película igual era buena. Y la película salía o más o menos se había hecho por un corto que él ya había hecho, exacto, donde ya trabajaba el niño protagonista. Exacto, el niño protagonista que termina denunciándolo, Nathan Winters. Exacto, por una serie de abusos sexuales, de grabaciones. Es así, él le dice a los padres... horror. Él logra, después del rodaje y todo, logra contarle a los padres que este tipo abusó de mí. Sí. Y cuando la policía va Uno no quiere ser lombrosiano, digamos. Lombroso era un señor que decía que por la cara uno podía saber si era delincuente o no. Pero si vos ves una foto de Víctor Salva... Tiene una sí. No hay que prejuzgar, pero no, sí. pero igual. Cuando la policía va a la casa, cuando le allanan la casa, directamente tenía grabaciones de él abusando sexualmente de Winters, digo el nombre porque él lo puso y todo, y además claro, es el de la película, y tenía más pornografía infantil. Exacto. Entonces lo agarran y él se declara culpable de varias cosas que no vamos a mencionar específicamente porque son como muy literales. Muy feo. No sabemos en qué horario están viendo esto. Le dan una sentencia de 3 años, pero por esas cosas de la justicia de todos lados termina cumpliendo 15 y después meses, queda como 15 meses y después queda como queda en la lista de abusadores sexuales, ¿cómo se llama? En la lista de... Sí, y tiene esto parole y tiene libertad condicional que tiene que ir y decir acá estoy, me estoy portando bien. Sí, te juro que no vi ningún... Labura como telemarketer, empieza como a hacerse una vidita así, hasta que de golpe medio como que... Pasa. Sí, pasa, dijo. Claro. Sí. Y bastante, 5 años creo que no... No olvidemos que vivimos en un país donde el Bambino Veira va a contar chistes a la tele, ¿no? Claro. Durante 5 años no hace películas hasta que... como que se había quedado en el olvido. Y entonces, exacto, y ahí aparece Jeepers Creepers, aparecen otras en el medio. Aparecen las otras en el medio. Pero aparece Jeepers Creepers y su éxito y su coso. Incluso hace una que se llama The Nature of the Beast, donde que está Eric Roberts y está Henriksen, uno de los Henriksen. ¿Lance Henriksen? Sí, creo o Natalia Henriksen. No. ¿Cuál Henriksen? Y está inspirada... Son como los Sabatini, los Henriksen. Está inspirada en unos tipos que conoció en la cárcel. Como que hasta ahí solo usó. Sí, pero no es Sueño de Libertad. Digamos. No es Sueño, de libertad, no para nada. Y cuando se estrena Jeepers Creepers, Nathan Winters, el chico que fue abusado por Víctor Salva, claro. Exacto, fue con carteles, creo que con la otra película, Para toda la familia también. Fue con carteles, pueden ver las fotos. Pero habla un poco también, me parece, de la evolución de los tiempos y de cómo los tiempos han cambiado positivamente, porque Jeepers Creepers 1 se estrenó, se hizo la 2 sin ningún problema, a pesar de que ya esto se sabía, digamos, y demás. Y como vos bien decías antes, con el avance de las redes y un montón de cosas, Jeepers Creepers 3 se estrenó en cine, pero duró un solo día en cartel. Sí. Por la cantidad de protestas que había, porque Víctor Salva era quien la había dirigido. Ahí podríamos entrar en una discusión mucho más larga, donde si Víctor Salva fuera un director y por decirlo de alguna manera, no sé, si fuera uno de los grandes directores de la historia del cine, si fuera un, no sé... Como pasa con Polanski. Claro. Uno podría discutir, bueno, ya pagó su pena y no sé qué, pero la verdad que... ¿Qué es lo que él dice? Digamos, claro, está bien, estamos todos de acuerdo, pero tampoco es que nos perdemos mucho. No, además la pena... No dirige más películas. No, además la pena... No, además la pena por el crimen que cometió... 15 meses. Por eso. 15 meses, y al pibe él dice, le arruinó la vida y además... Entonces es medio entendible que si vos buscás esta película en IMDb, en lugares tenga una pésima calificación
que haya durado poco en cartel y una serie de cosas. Una película de terror bastante sólida, digamos, pero que podría haber estado dirigida por cualquier otro. Exacto, que no fuera Víctor Sí. Salva, justamente, Sí. ¿no? Bueno, la marca Jeepers Creepers sí se mantiene sin de él. hecho, sí, de hecho hay una 4 que está en rodaje, pero que donde Víctor Salva ya no participa, obviamente, porque... Ahora sí, porque ya cuando salió la 3, primero lo que hicieron fue, porque como ya había explotado esto, como dijimos, poner que buscar una protagonista que fuera mayor de edad a pesar de hacer de 13 años. Metió, además el tema es que la trama incluye abuso infantil y había una línea que después de mostrársela a los periodistas a la película, la sacaron porque a un personaje le decía hablando de la chica abusada, decía algo así como, pero bueno, por el padrastro, creo que es por padrastro, si no me acuerdo, ¿no? Le decía como, bueno, pero ¿qué querés? Mirala, ¿quién podría como culparlo? Una cosa así, esa línea de diálogo la sacaron, Claro, sí. obviamente. Porque Sí, se ve que no rehabilitó del todo, Víctor. no, Sí. no era. Bueno, él dice que sus películas son atmosféricas y macabras, que Sí. no tienen... Él es atmosférico. Que y no macabro. tienen Sí. finales felices, pero que no hay que tomarlas del todo en serio. Creo que Ajá. como eso lo define bastante, me parece, porque A es como él, que él, ¿no? claro Sí, que digo, claro. yo ya estuve 15 meses preso, yo ya Claro, estoy. pero es poco. Es muy Entonces, poco. si podemos, si puede no dirigir más, es lo mismo. Porque Winters no trabajó más, Claro. el chico. Entonces es como, creo que es un buen ejemplo para estudiar, para pensar en esto. Es como, el pibe quería seguir siendo actor y a él no se le dio. Y seguimos teniendo películas durante muchos años Sí. después de eso que decían dirigidas por Víctor Salva. Naturalmente vos podés ver Jeepers Creepers y no Sí. sentirte culpable tampoco. Sí, sí, digo. no, tampoco es que eso Pero no, tampoco es que sos un monstruo y un asesino Sí. porque estás viendo Jeepers Creepers. Pero Hay que ponerla en- hay que ponerla en hay que contexto. poner las cosas en contexto como para saber lo que estamos viendo. Ese sería Sí. también un poco el punto. Igualmente, nada. Y Sí, también perdón. y también para ver cómo cambió, porque esto es algo que sucedió en los 80, cómo fue cambiando la forma, no solo, hablamos mucho como de los rodajes y Time's Up y demás, entre adultos, que ya es tremendo, ¿no? El abuso y el acoso, el abuso de poder y sexual que se da en los rodajes. Y creo que esta sirve para hablar de cómo se trataba a los niños Sí, claro. antes y cómo, porque lo que hizo también Salva es la clásica de engatusar a los padres, de hacerlos creer que estaban en un ambiente seguro y algo que hoy es mucho más difícil de hacer. Bueno, en los 80 había muchas denuncias de actores, nunca me acuerdo si era Corey Hart o el otro Corey Feldman. Corey Feldman. Corey el que- Feldman o Corey Haim. Y había muchos Corys. Sí, muchos Corys. Muchos Bueno, Corys. que siempre Uno de los Corys. denunciaron la red y cómo eran abusados los niños actores en los años 80. Entonces también hay que ponerlo como en ese marco y ver cómo cambió y tratar, y obviamente hacer todo lo posible para que se mantenga tratar así. no. Que Sí. no pase más. Hacer claro, todo sí. lo posible Sí, y que trata no de- se no, puede. no, Sino que no haya niños en el set. Claro, y estaría bueno que no haya más niños en las películas. ¿Por qué? ¿Para qué Me están? parece mucho, porque no tendríamos, no sé, ¿Qué? ET o no me cambia tendríamos nada. el cementerio de animales. Podés Ay, poner un como un animal, niño no chiquito. dura tanto el nene tampoco. No, sí, bueno, pero después vuelve. Pero dura poquito. Ok. Hola, síganos en Spotify, en el canal de YouTube de Space y donde quieran seguirnos. No tenemos problema, no les tenemos miedo. Te salió tan orgánico y natural que sabes que no lo puedo creer. Estaba Es pensando increíble, como, ¿viste? wow, ¿cómo es? Todos me Wow. preguntan cómo hago para, ¿no? ¿Viste? Como los Sí, influencers. sí, exactamente. Sí, me preguntan por mi calefón. Sí. Nadie te pregunta por tu calefón, no lo vimos nunca. Puede que nadie te pregunte. Sí te quiero preguntar Sí. qué aprendimos hoy, hablando de Jeepers Creepers y de Víctor Salva. Aprendimos Sí, que hay que una si un lección. director es realmente bueno, quizás le podemos perdonar algún pecadillo, pero si un director es más o menos promedio, no deberíamos perdonar ningún pecadillo. No sé si era exactamente esa la lección. Ojo, a mí Woody Allen no me parece muy bueno, o sea que no le perdono Claro, lo que hizo. Claro, no, me parece que Y si tengo que tomar las últimas películas Sí. de Polanski, medio que tampoco. también mal cosa. La lección Entonces para tengo mí, casi todos cancelados. la lección para mí es qué bueno que las cosas cambiaron. Qué bueno que las cosas cambiaron. Qué Sí, bueno qué que bueno las que las cosas cosas cambiaron. cambiaron, qué bueno que las redes sociales hicieron su trabajo, Sí. qué bueno que alguien que hizo algo muy malo en el pasado Sí. puede
vivir intranquilo en el presente. Eso sí, Claro, claro, por sí, supuesto. sí. Esa es la principal lección Sí. que nos llevamos de hoy. Porque- Sumado a que tampoco te sientas mal por ver Jeepers Creepers. No, Exacto. porque Podemos tener como... vos Sí. podés no saber la historia también. Sí, 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 sí. Sí, aparte es como Ahora un que la debate... sabés, no sé, fíjate. Sí. Pero Es un debate amplísimo que creo que en el caso de Jeepers Creepers, lo que le suma un extra es que él metió también en la trama Sí. la cuestión del abuso de menores. Exacto. Entonces como que me parece pero lo que peor, ahí- peor es que hizo una película para ese estudio que no hemos de nombrar. No, sí. Eso es lo peor. Que además es... Era el vino mágico. Sí, No, eso esa no. no, Eso esa sí no. que no. Che, y en el próximo capítulo, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Possessor, una película Sí. que ha traído cola, se ha hablado, Sí. se han dicho Muy cosas. reciente. Que es de el hijo de David Cronenberg, de Brandon Cronenberg, si no me equivoco su gracia, Ujú. que a su vez nos va a llevar a hablar de un género que nos gusta mucho, tanto a vos como a mí, Sí. creo que es uno de los géneros que más abrazamos, que es el body horror. Exacto. Ustedes dirán, ¿qué es el body horror? Se van a enterar la semana que viene, pero tengan una bolsita de mareos y son impresionables, porque en una de esas no la van a pasar tan bien. No, básicamente es que te salga como un agujero que no debería estar en la axila. Exacto, por y de ejemplo. repente te hable, o tengo una Sí. lengua, o no sé. Sacarte una cosa de Sí, la empezás a panza sacar y es cosas y un de arma. repente- Y es Claro, es como la lombriz solitaria del cine. Exacto. Y ahora tenemos que decir quién nos vistió, quién nos maquilló y todo eso, porque son figuras muy importantes. Sí, acá abajo va a aparecer una placa, pero tengo la obligación de leerla, que dice, Santiago Calori se viste en un cuartito muy chiquito y mal iluminado. Y a Flor la viste, Flor. Y ya está, ahora nada, ¿Qué listo. más decir? ¿Qué más decir que nosotros? Tenemos que decir, sí, que Space según Hoy Tras Noche es un podcast o programa, o como le ¿Qué quieras sé llamar, yo? No queda claro. original de Space, hecho en colaboración con Posta. Mi nombre es Flor. Yo soy, en realidad, bueno, soy Flor Sargenti, pero me dicen Flor. El mío es Santiago Calori y me dicen de tantas formas que la verdad, Me dicen Cali. perder el tiempo.